Hola amigos de E-Commerce Day Colombia, es un gusto saludarlos, pero más aún el poder estar con ustedes en la bella Colombia de manera presencial. Ya era justo y necesario. Soy Daniel Ortiz, Head de Business Development para América Latina con ClearSale, en donde ayudamos a los comercios a tener más ventas, menos fraude y más clientes felices. El día de hoy compartiré con ustedes un tema crítico, ya que es resultado de un fenómeno social que se ha venido desarrollando en los últimos años. El nuevo oro de los negocios digitales, la información. Espero que lo disfruten. Muchos expertos de la industria y publicaciones de negocios han atestiguado que los datos, no el petróleo, son los recursos con mayor valor en el mundo. Los expertos han bautizado este fenómeno como Data Economy para describir la influencia que tiene la Big Data en la sociedad de hoy. El concepto detrás de los datos son el nuevo petróleo es que al igual que el petróleo, la data cruda, raw, no tiene el gran valor por sí sola. Pero el valor es creado cuando más fuentes de datos son unidas a más data en un tiempo adecuado. Cuando es propiamente refinada, así como sucede en el petróleo, los datos resultan una herramienta crítica en la toma de decisiones, apoyando a las empresas a reaccionar ante las adversidades del mercado y poder así tomar mejor decisiones de manera proactiva. Habrán escuchado que la información es poder. Gracias a la digitalización mundial, las interacciones entre los negocios y los consumidores están a la alza. El comercio ha dejado de ser regional y ha pasado a ser un comercio global. Con la alza de los servicios digitales, el problema de verificación de datos, el problema de verificación de la identidad de nuestros clientes, así como generar confianza entre nuestra marca y los clientes, resulta muy difícil. Seguramente ya conocen esta infografía. Los datos nunca duermen. La pandemia del 2020 cambió todo, desde cómo nos relacionamos el uno con el otro, hasta cómo nos relacionamos con las marcas y con el mundo digital. Transformó cómo comemos, cómo trabajamos y hasta cómo nos divertimos. La data nunca duerme y no hay signos de que esto vaya en desaceleración. La tecnología nos está ayudando a reimaginar cómo vamos a trabajar en el futuro. ¿Y saben qué? Nosotros somos los únicos responsables de alimentar este ecosistema de datos. Es impresionante y podemos ver los números que nos muestra este slide. 160 millones de videos son ingresados y vistos en un minuto en TikTok, mientras que 12 millones de mensajes son enviados por iMessage. Los usuarios de Facebook están compartiendo 240,000 fotos en Facebook en un minuto. Es impresionante cómo ha cambiado la manera de interactuar entre las personas y cómo es que alimentamos todos estos ecosistemas de datos. Como bien lo comenté hace un momento, nosotros somos los únicos responsables de compartir nuestra data y hacer más grandes a los grandes jugadores de datos. Aquí podemos ver el tipo de empresas que en el 2009 eran los grandes jugadores. Podemos ver, sin lugar a dudas, empresas de petróleo, retail, banca, y por ahí aparece una de tecnología queriendo asomarse en las primeras filas. ¿Qué pasa 10 años después? Para el 2019, todas las empresas que se capitalizaron en el mercado son empresas de tecnología. Y podemos aquí ver las cantidades de dinero estratosféricas con las que ahora son valuadas.
Ahora las empresas valen mucho más y sin lugar a dudas, su mayor activo son los datos. Tristemente, no toda esta data que es recopilada en los ecosistemas es utilizada para algo positivo. Me atrevo a preguntarles, ¿han sido víctima de alguna de las siguientes estafas? Hoy por hoy podemos ver correos electrónicos simulando que son bancos o cualquier institución financiera, perfectamente bien realizados, canalizados y estructurados a call centers, en donde normalmente solicitan nuestros datos para con ellos vaciar nuestras cuentas bancarias. WhatsApp, ¿quién no ha recibido vía mensaje premios muy atractivos que aparecen en nuestro chat? Y sin lugar a dudas son tentaciones muy importantes que son difíciles de resistir. Sitios de citas, tiempos compartidos, vacaciones y ahora hasta médicos que ofrecen sus servicios de cirugías estéticas gratuitas. Tengan mucho cuidado y sobre todo comuniquen esto a los que son nuevos usuarios, ya sean pequeños o ya sean mayores normalmente, comuniquen todo lo que está pasando en el mundo cibernético y con el robo de la información. Hoy todos los comercios tienen y sufren de un gran reto. El conocer que la persona que está detrás de un dispositivo tecnológico, sea cual sea, que realmente sea una persona fidedigna, que no sea un robot y lo más importante, quien sea quien dice ser. El objetivo de conocer a nuestros clientes sirve para muchas cosas y como bien lo he comentado, principalmente para cosas positivas. Podemos verificar sus identidades, asegurarnos de que son reales, confirmar que no son personas del crimen o que están en listas restringidas, vinculadas a alguno de los crímenes financieros, evaluar también sus factores de riesgo y prevenir muchos crímenes como es el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y sobre todo los esquemas de fraude. El mayor desafío hoy en día para los comercios radica en encontrar ese balance entre la fricción que causamos a nuestros clientes versus la experiencia del cliente para evitar así el abandono en los procesos de compra y en las transacciones. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, alerta. La identidad de una persona en línea no es la que parece. Si algo nos ha enseñado esta última década, es que la identidad online de una persona no siempre es la que aparenta ser. Fuga de información, phishing, robo de identidad, lavado de activos, fraude digital, son algunas de las actividades que ha vulnerado organizaciones en todos los sectores de la economía, desde el sector financiero, como bien lo comentamos, sitios de citas, hasta los grandes jugadores de la economía mundial. Implementar un programa que nos permita mitigar el riesgo del fraude en línea es algo sumamente importante y que nos va a permitir brindar una experiencia extraordinaria a nuestros clientes. ¿Por qué tenemos que conocer a nuestros clientes? Principalmente por el riesgo que existe del fraude, la gran cantidad de datos que existen para identificar a una persona y darles, ¿por qué no?, que se sientan seguros cuando están realizando una compra en línea en nuestro comercio. La confianza que podamos brindarles es algo de lo más importante y sobre todo que nuestros clientes sientan que nuestro sitio es seguro y que estamos protegiendo su información y que no vamos a realizar ningún fraude ni tampoco brindar su información a un tercero. Así también el cumplimiento de las leyes que hoy en día están sonando por todos lados, del manejo de la información y que van muy relacionados al tema de privacidad de datos.
Dentro de los desafíos que normalmente los comercios nos comentan, se encuentra el costo. Sin embargo, hoy en día, con modelos SaaS listos para conectarse, listos para utilizarse, podemos atender desde los clientes más pequeños hasta los clientes más grandes. Y esto no solo en el mundo del fraude. Hoy en día, todos los servicios que envuelven el e-commerce se han migrado a este tipo de economía pulverizada, economía de escala, en la cual nos permite a los proveedores de tecnología ser muy eficientes y cobrar lo justo. Al pequeño, ofrecer algo de acuerdo a sus necesidades, y a los negocios enterprise, otro más sofisticado. Otro de los puntos sumamente importantes que nos va a permitir el hecho de conocer con quién estamos trabajando es brindar una excelente experiencia de cliente. Me atrevo a poner aquí como ejemplo las cafeterías, donde llegan a un grado de personalización tan detallado que nos permiten escoger qué tipo de azúcar, qué tipo de leche, qué tipo de café, qué temperatura. Ya es demasiada la información que podemos brindar tan solo para pedir un café. A ese grado de personalización es lo que debemos de estar pensando en nuestros comercios. La complejidad, muchos comercios piensan que es esto muy difícil. La verdad es que la tecnología hoy en día se ha simplificado y las plataformas en general también nos hemos simplificado. Dejemos y observemos lo que hay en los mercados en todo el proceso de compra en una transacción del negocio online y veremos que no todo es complejo. Hay cosas sumamente fáciles. Dentro de la tecnología puedo decir que hay diversos proveedores y nos hemos especializado tanto en los pequeños como en los medianos, como en los grandes negocios. Lo que busco transmitirles mediante este mensaje es: evaluemos qué hay en el mercado y brindemos a nuestros clientes protección, seguridad y una excelente experiencia a nuestros clientes. Hablando un poquito y continuando en la línea de los datos, quiero comentarles y platicarles sobre el tema del fraude. El fraude ha evolucionado, se ha sofisticado y generalizado. Es por ello que ahora tenemos que conocer mejor con quién transaccionamos, quién está detrás de los dispositivos. Algunos ejemplos de fraude son fraude por suscripción, fraude limpio, fraude de logística, venta impropia, el fraude amigable y el autofraude. Con ellos requerimos analizar diversas variables a lo largo de la transacción y algunos ejemplos de esto que me gustaría compartir con ustedes son los siguientes. Estos datos son datos importantes que normalmente se recaban al momento de la compra y que requieren un análisis para poder interpretar esta información y así mitigar cualquier tipo de riesgo. Nuevamente volvemos a hablar de los datos que recopilan los negocios, de los datos que muchas veces encontramos en ecosistemas abiertos. Uno de los datos más importantes es la dirección de correo electrónico. Esta variable es una de las más importantes y en su análisis podemos encontrar que las direcciones provenientes de dominios gratuitos son 50% más riesgosos que un dominio personalizado, un dominio corporativo. También podemos encontrar que las direcciones que incluyen año de nacimiento son 400% más riesgosas. Las direcciones que incluyen el año actual en el login son 550% más riesgosas. Las direcciones que incluyen nombre y apellido son normalmente 24% más confiables, es decir, más seguras. De la misma manera, también va a depender mucho el tipo de producto que estemos comercializando. La industria es un factor crítico y relevante para cualquier análisis, en donde podemos ver que los equipos de telefonía y cómputo son los más riesgosos, mientras que tristemente y lamentablemente los libros son los de menos riesgo.
Los invito a reflexionar y pensar en qué industria se encuentran. El producto que yo vengo es un producto que si lo coloco mañana en un marketplace o lo anuncio en un sitio de clasificados, ¿se puede revender fácilmente? ¿O es un producto que si lo publico jamás se compraría? Con esto podemos empezar a entender y a sopesar un poco el riesgo que podemos encontrar al momento de realizar una transacción. Continuamos en la línea de datos, la dirección IP. Esta es otra variable para analizar en la cual podemos observar que basado en el volumen de compras, los usuarios nuevos tienden a ser 23 veces más riesgosos que los usuarios frecuentes. Con esta dirección, con esta huella que van dejando nuestros dispositivos, podemos ver si es un cliente recurrente, podemos incluso visualizar si es un robot que está generando miles o millones de transacciones por minuto desde un mismo sitio. Sin lugar a dudas, la huella del dispositivo, o como se le conoce, device fingerprint, es una de las variables más potentes en el sentido que podemos identificar claramente diferentes direcciones de correos electrónicos, diferentes direcciones de IP. Sin embargo, estos fueron realizados desde un mismo dispositivo. Lo que esto quiere decir es que muchas veces desde una máquina, como bien comentaba hace un momento, pueden generarse robots que estén haciendo múltiples de intentos para vulnerar un sistema. Con la correcta y adecuada tecnología podemos detectar esto y parar así cualquier actividad criminal. Otro factor relevante es la geolocalización, la cual nos permite ubicar el origen de la transacción. Otro factor de análisis muy importante. Imaginen ustedes que yo digo que me encuentro en una ubicación, pero la geolocalización me dicta que es otra totalmente. Y a lo mejor puede ser que alguien esté en un viaje de trabajo, vacacionando. Sin embargo, el estado de permanencia se puede volver crítico ante operaciones recurrentes. Por último, para entender y tener toda la capacidad de analizar varias transacciones, es muy importante el análisis por lote, en donde podemos verificar el comportamiento en diferentes escenarios y observar el big picture. Muchas veces, si observamos o validamos una transacción muy puntual de manera aislada, puede ser que pase cualquier validación. Mientras que si vemos el big picture, podemos darnos cuenta que puede ser un patrón, que puede ser un mismo sitio y que puede ser un modus operandi de alguna actividad criminal. Así como la tecnología avanza, tristemente también nuestros amigos defraudadores avanzan y muchas veces tienen mejor tecnología que que las propias empresas que se dedican a prevenir este tipo de crimen. De tal manera que un análisis muy puntual y muy detallado va a ser siempre necesario y bueno, como bien lo he venido comentando a lo largo de la presentación, los datos y la información es poder. Finalizo mi presentación con este slide en el cual se demuestra a manera de conclusión lo importante que es el uso de la tecnología, los datos, pero lo más importante es logrando un balance adecuado entre la fricción que causamos a nuestros clientes versus la gran experiencia que podemos brindarles. No buscamos entorpecer un proceso de compra al momento de realizar la transacción. Buscamos detectar que las operaciones buenas realmente tengan esa gran experiencia. Recuerden que un cliente es 4 veces más probable que se vaya por un problema relacionado de servicio que por cualquier otro problema. Los clientes recurrentes, cuando ya logramos esa fidelización de los clientes, compran muchas veces el doble de un cliente primerizo. 96% de los clientes, antes que nada, clasifican el servicio
de cómo fue su experiencia y su servicio en una compra. Un promoter tiene 1400% más valor que un detractor. Es más factible que alguien que tuvo una mala experiencia platique su mala experiencia. Por último, recuerden que 11 personas cuentan una buena experiencia, mientras que 15 cuentan una mala experiencia. Quisiera dejar este mensaje a manera de responsabilidad social. Nosotros, los proveedores que nos encontramos en el mundo de la tecnología, los comercios que están manejando información sensible, como bien lo comenté al principio de mi presentación, todo esto es un fenómeno social que estamos viviendo. Les comparto y les recomiendo mucho analizar el siguiente documental, ya que en este documental de Social Dilemma examina cómo las redes sociales generan adicción, manipulan la opinión de las personas, sus emociones y sobre todo su comportamiento. La tecnología, los datos, usados de una manera positiva, son maravillosos y sin lugar a dudas nos van a simplificar la vida, el trabajo y en general todas las actividades que realizamos. Pero también es muy delicado el uso malo de la tecnología o el uso malo de los datos. Y no solo a nosotros, sino más bien las generaciones que vienen, nuestros hijos. De tal manera que les pido de manera muy atenta, cuidemos mucho y sobre todo guiemos y canalicemos el uso adecuado de la tecnología, de la información en el entorno que nos rodea. Muchísimas gracias. Fue un gusto compartir esta información con ustedes y espero verlos presencialmente en el e-commerce day en Colombia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.